Charlas con el Pacífico colombiano. Relatarles el tema del puente del Piñal. Por falta de información de que no nos han enseñado la historia verdadera, la historia como es, además de que nuestras generaciones pasadas eran más bien orales, no eran muy dadas a la escritura, y aún lo conservamos esta falencia, diría yo, de la oralidad y no pasarlo a la escritura, porque esto hace que los temas se tergiversen a veces o que los temas se olviden, y hay que comenzar a rescatar esto de la escritura. Pero quiero comentarles, por ejemplo, el tema del puente del Piñal, que es un punto neurálgico para un país como Colombia. A nosotros, los nativos de Buenaventura, por nacimiento o por adopción, las cientos de miles de veces que hemos pasado por este puente nos lo hace ver como muy obvio. Es un puente allí, simplemente por encima pasa el ferrocarril o el tren, o los camiones trayendo mercancía y llevando mercancía. Lo que pasa es que a nivel, en el concierto internacional, en el concierto nacional, la economía del país no se hubiese desarrollado bajo ningún punto de vista sin la presencia de este puente. Este puente es fundamental, por eso vemos que no pasa mucho tiempo cuando este puente es tomado por X o Y motivo de protesta, cosa que no deberíamos de hacerlo porque nos perjudicamos nosotros mismos, pero cuando lo hacen no tarda mucho porque el gobierno es prioridad tener este puente despejado. Sin este puente la economía del país realmente sería cero. Entonces miremos que para 1878, cuando se inicia la construcción del del ferrocarril del Pacífico, pues la construcción del mismo ferrocarril había que hacer, o se proyectó cientos de puentes, porque de la primera línea, el ramal que va de Hotel Estación hasta Cali, es una vía férrea que lleva túneles, que lleva infinidad, cientos de puentes, puentecitos y puentes grandes. Y el primer puente que se construyó fue el unir la isla, el Cascajal, nuestra isla, con el continente. Eso se logró ya para el año 1882, o sea, el puente del Piñal tardó 4 años en construirse. Pero no era un puente como el que tenemos ahorita en Ferroconcreto. No, este era un puente, pues ya hablábamos de que el cemento para entonces no debería haber existido. Eso era un elemento del siglo XX, estamos hablando del siglo XIX. Entonces se construyó con la tecnología que había, con la ingeniería que había, y el puente del Piñal fue obviamente construido bajo la dirección del ingeniero Francisco Javier Cisneros, que fue el encargado de iniciar la obra del ferrocarril, aunque no la terminó, pero en la historia quedó registrado Francisco Javier Cisneros como el constructor del puente del ferrocarril del Pacífico. Entonces, en realidad fue un ingeniero Thayer, de apellido Thayer, de nacionalidad norteamericana, quien como ingeniero jefe le tocó construir el puente del Piñal.
Este señor fue muy querido en la población, en la pequeña población de Cascajal. Era muy querido para este ser que era muy benevolente con sus trabajadores, con sus empleados, porque el solo hecho de construir el puente del Piñal fue una tarea titánica, fue una tarea de colosos. Eso era, pues imagínense ustedes, construir un puente con bases de madera, de árboles de nuestra región, y acuérdense que aquí tenemos árboles de 20, 30 y 40 metros. Y estos hombres de nuestra región, nuestros campesinos, fueron quienes tuvieron la tarea, diría yo, honrosa, pero fatigante, extenuante tarea de construir este puente en madera para sostener las líneas del ferrocarril. Adyacente a la línea se construyó un paso peatonal de 1,5 metros de ancho, porque no era necesario más de ahí. Eran muy pocos los habitantes para entonces en Buenaventura. No se necesitaban puente para vehículos, porque vehículos no existían. Entonces este señor Taller se dio la tarea de construir el primer tramo del ferrocarril que salía de allí mismo, a un costado de lo que ahorita es el Hotel Estación. Allí, a un costado más o menos donde está ahorita el edificio del café, se inició la construcción del ferrocarril del Pacífico. Ese fue el kilómetro 0, y se inauguró 4 años más tarde, solamente en 20 kilómetros, que fue hasta llegar al corregimiento de Córdoba, allí donde vamos en ocasiones a nadar y a disfrutar de nuestra naturaleza. Hasta allí llegó el ferrocarril. Ese fue el primer tramo que se construyó, 20 kilómetros, y allí estuvo incluido el puente del Piñal. ¿Por qué se llama Piñal este puente? Pues en ese sector, que es un tanto pequeño, pero sí habían plantaciones, algunas plantaciones de piña, y entonces aunque era pequeño el territorio, pero para entonces era más que suficiente. Entonces le llamaban que eso era un piñal, por la cantidad de piñas que habían sembradas, que se cultivan allí. Entonces eso dio origen a nuestro puente, al nombre de nuestro puente. Entonces recordemos, este puente fue primero en madera, fue una obra titánica, fue una obra que dejó gente regada en el camino por lo difícil, por lo casi imposible de hacer este puente, por las piezas tan grandes para ser manejadas por varios hombres. Entonces de pronto no hemos dado las connotaciones que tienen nuestras gentes en la construcción de su propio devenir. Ya estaremos contando y ahondando un poco más en esta historia, porque es mucho más rica de lo que les he contado. Esto es a grandes rasgos, porque ya después el puente, debido a su inestabilidad, porque eran columnas de madera muy altas y eran añadidas, y el peso del ferrocarril, solo el peso del ferrocarril más la carga, eso era descomunal. Eso desajustaba la estructura de este puente, que vemos que tiene cerca de 200 metros, un poco más, y cada paso del ferrocarril era un dolor de cabeza para los ingenieros, para el mantenimiento de ese puente, porque en realidad se desajustaba el puente cada que pasaba el ferrocarril. Y esto a veces cuenta allí algún historiador muy, muy antiguo, que dio pie para que el Congreso de la República, el Congreso de Colombia, promoviera un traslado de Cascajal, o al menos de los muelles que para entonces se tenía proyectado, que eran en madera, el traslado de la población, de la poca tecnología que había, a Málaga. Pero entonces esto ya será capítulo aparte, y esta propuesta la hacían en vista de, parece ser, costaba mucho más el mantenimiento del puente que lo que el puente producía, pues obviamente por importaciones y exportaciones, que eran muy pocas. Entonces eso estaba rondando en la cabeza de medio país,
trasladar la poca población que había en Cascajal a Málaga, que ofrecía otras condiciones de tierra firme, no había que construir un puente tan largo, pero eso ya lo estaremos mirando en otra oportunidad. En todo caso, a ustedes muchas gracias por su atención y ya estaremos recordando un poco más de nuestra historia. Los esperamos. Yo nací en las entrañas de una negra fuerte y pura, orgullosa de venir de otros de igual negrura. Yo vengo de una cultura obligada de alegría, donde es la manglería que nos moja como el sol. Yo soy Océano Pacífico, orgulloso negro soy. El Pacífico es una especie de brazo que tiene Colombia, un brazo que parece muchas veces estar oculto porque a la nación como que se le da por no contar mucho con él. Es un territorio, como lo define nuestra Constitución, es multicultural, es pluriétnico. El Pacífico es la vida misma, con toda su majestuosidad, desde la música, desde la narración oral. Me atrevo a subir al cielo por el filo de una espada, me atrevo a darte un beso aunque muera apuñalada. Desde niño me gustó relacionarme con las personas mayores y desde allí ellos me empezaron a contar historias, entonces fui creciendo como con esa oralidad. Resulta que a lo largo de nuestra historia, cuando el negro apropia del español la décima, la convierte en su herramienta para poder sostener su historia y su memoria. Cuando hablamos del territorio, no podemos pensar el territorio sin pensarlo en la comunidad, porque es que no es tierra, es que es la relación que la comunidad tiene con su territorio como concepto, con su forma de ser en el territorio, con la manera como puede concebirlo, parte de su propia esencia. El país nos ha leído y ha entendido la riqueza que tenemos a tal punto de llegar simplemente a explotarla, más no a valorarla y ni a respetarla y cuidarla. Para ser negra en el Pacífico, en Colombia, tenés que ser berraco, porque lamentablemente te siguen discriminando por tu color de piel, por cómo hablas. Para poder desarrollarse como ser humano, nosotros tenemos que esforzarnos al doble por una triple condición: por vivir en el Pacífico, por ser pobres y por ser negros. El ser negro tiene en Colombia unas características que dificultan la posibilidad de acceder a los lugares de poder que obtienen otras comunidades. Agradezco a la vida y a los ancestros de haberme permitido llevar conmigo el tatuaje de la historia en mi piel. El Pacífico, pese al mundo de marginalidad con que nosotros vivimos, el olvido estatal, todas las grandes vicisitudes que vivimos nosotros como seres humanos, en el Pacífico no se ha perdido la vida. Y la vida viene de la mano de una palabra que para nosotros es clave, que es la alegría. Ay, marimba, no te calles, ay, marimba de mis sueños, no te pongas tan coqueta, ay, mira que yo te quiero. Con tu melodía sonora. Prisión y paraíso al mismo tiempo. Nos encontramos en una de las dos únicas islas del Pacífico colombiano.
con la mayor cantidad de víboras por metro cuadrado de Colombia, conoció a la humanidad en el año 1300 a.C., cuando fue habitada por los aborígenes Sindagua. Este paraíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se constituyó como Parque Nacional Natural en el año de 1984. ¡Bienvenidos a Gorgona! Estamos presos en el paraíso. Muy buenos días, caminantes. Los saludamos desde el departamento del Cauca, específicamente desde el municipio de Guapi, en la costa pacífica colombiana. Estamos a 35 kilómetros de la isla del Parque Nacional Natural Gorgona, y hasta allí nos vamos a trasladar en una lancha en la cual nos va a tomar más o menos 1 hora y 30 minutos. Pero esta aventura comenzó exactamente en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. Muy buenos días, caminantes. Es un gusto, una alegría saludarlos, porque eso significa que estamos recorriendo, descubriendo algún otro rincón de este amado planeta Tierra. Estamos en este momento en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca, el aeropuerto de Cali, ubicado en Palmira Valle. Y nos encontramos aquí justamente porque es desde uno de los 2 lugares que se puede partir hacia la isla Gorgona. Uno es Buenaventura y el otro es Guapi, en el departamento de Cauca. Aquí tomaremos un vuelo con la aerolínea Satena, que es la única aerolínea en llegar hasta Guapi, y desde Guapi tomaremos una lancha que tardará 1 hora y media en llegar hasta la isla. Si ustedes se van a ir desde Buenaventura, prepárense para embarcarse 4 horas en una lancha hasta llegar a Gorgona. Se llama Gorgona porque en 1500 el conquistador español Francisco Pizarro decidió cambiar su nombre original, San Felipe, por Gorgona, ya que le recordaba a las gorgonas de la mitología griega, que en lugar de cabellos tenían serpientes en sus cabezas, serpientes venenosas. Y esa isla llena de serpientes para la cual nos dirigimos, cabe resaltar que es una de las 2 únicas islas que tiene el Pacífico colombiano. Así que, caminantes, hay mucho por descubrir en ese territorio colombiano, y acompáñenos en esta aventura. ¡Aquí vamos! ¿Para dónde es que va? Señores y señoras, sí señores, para Guapi, en el departamento de El Cauca. Este vuelo dura aproximadamente 45 minutos. Nosotros nos vamos por Satena, es la única aerolínea que vuela hasta Guapi. Deseennos mucha suerte, porque esta aventura empieza aquí. Y señores y señoras, vamos para la isla de Gorgona. ¿Listo ya? Adentro. ¡Vámonos! A Guapi, Cauca, Colombia, caminantes. Nos encontramos en el aeropuerto Juan Casiano Solís,
Uno más en la lista de caminantes, los coleccionistas de aeropuertos nacionales más curiosos, más pequeños, más bonitos de Colombia. Como bien lo había dicho Gustavo, la aerolínea Satena es la única aerolínea que hace este trayecto desde Cali hasta Guapi, uno de los lugares desde los cuales se puede partir hacia la isla Gorgona. Así que vamos a ir a darle una vueltica muy rápida a Guapi para ver qué nos podemos llevar y sorprender con este municipio caucano. Guapi, Cauca, frontera, casi frontera con el departamento de Nariño. Hemos llegado, les quiero presentar a Vilma Salamanca de Destino Pacífico. Ella es la persona que nos está recibiendo aquí en Guapi y quien les va a contar qué es lo que vamos a hacer. Vilma, mucho gusto. Saluda, preséntate. Hola amigos de Caminantes, ¿cómo están? Mi nombre es Vilma y yo soy la encargada de toda la operación de Isla Gorgona. Ahorita estamos en el municipio de Guapi y nos vamos a dirigir hacia el muelle turístico en unos mototaxis y de ahí vamos a iniciar nuestro recorrido hacia la Isla Gorgona. Es un recorrido que dura aproximadamente 1 hora y media dependiendo de las condiciones climáticas. Es en lancha, entonces tienen que venir bien preparados para mojarse y ¿ya? Bienvenido aquí a Guapi, Cauca. Después de un partido exigente de fútbol en Guapi, ahora sí nos disponemos a embarcarnos hacia la isla del Parque Natural Nacional de Gorgona. Es un viaje que aproximadamente va a durar 1 hora y media y se toma desde... Uy, qué pena, estoy sudando. Desde el puerto turístico del municipio de Guapi. Entonces, caminantes, aquí con los ojos ardiendo, vamos. Estamos saliendo de la Bocana de Guapi, en el límite entre el departamento de Cauca y Nariño. Son los dos departamentos donde tenemos mayor concentración de manglares, un ecosistema que se complementa con los ecosistemas que tenemos en el Parque Nacional Natural Gorgona, arrecifes coralinos y fondos rocosos, lo que genera que esta subregión denominada Sanquianga Gorgona sea una de las más productivas en recursos pesqueros, lo cual pues es el sustento principal de las comunidades locales de esta región y hace que sea uno de los sitios más importantes para aves marinas y playeras, también pues no solamente de Colombia sino de todo el hemisferio sur. Ahí estábamos, cerca de encontrarnos cara a cara con una de las zonas más especiales del planeta Tierra. La brisa golpeaba la lancha que avanzaba sin dudarlo hacia esa isla y de repente la magia del Pacífico nos reveló su belleza natural.
El corazón empezaba a palpitar más fuerte entre más nos acercábamos. Sentíamos que estábamos llegando al rincón más misterioso y escondido de esta gran nación, Colombia. Bienvenidos a la Isla Gorgona, el Parque Nacional Natural Gorgona del Pacífico colombiano que se encuentra en el departamento del Cauca. Para llegar hasta aquí, caminantes, ustedes ya lo vieron, tuvimos que venir en lancha desde Guapi y llegar hasta el punto en donde ya nos registramos y tuvimos que hacer la cancelación para ingresar al área protegida. Si eres nacional y eres mayor de 25 años, deberás pagar un costo de 20.000 pesos aproximadamente, o si eres extranjero deberás pagar 50.000 pesos. Si eres residente en Colombia y eres menor de 25 años, solamente tendrás que pagar 13.000 pesos. A simple vista ya entramos en un paraíso en donde la sinfonía es la de las chicharras. Bienvenidos a esta aventura. Este es el antiguo centro administrativo de la Alcatraz colombiana, de la prisión que quedaba en medio del Océano Pacífico. No les vamos a mostrar todavía los detalles de este lugar, porque primero lo que hay que hacer cuando uno llega al Parque Nacional Natural Gorgona es ir a una charla de parques para que nos expliquen a dónde fue que llegamos, por qué es tan importante este ecosistema. Entonces, caminantes, vamos a escuchar qué tienen por decirnos Parques Nacionales. Los desechos, las bolsitas, las botellitas de gaseosa, todo lo que hayamos traído. Si se fijan, pues aquí en lo poco que llevan no han visto canecas de basura, ¿sí? Y es precisamente porque nosotros no recogemos la basura de los visitantes. Ustedes se tienen que hacer cargo de lo que traen. A los senderos, cuando vayamos a ir a los senderos, siempre vamos a tener las botas de caucho de talla alta. Primero por seguridad, para pisar bien, ¿tá? Segundo por las serpientes. ¿Listo? Vamos a ir un poco más prevenidos con ese tema. Aquí el agua es completamente potable, aparte de lo pura que baja de todas las quebradas, pues se hace un tratamiento de potabilización del agua y pues no hay ningún problema en tomarla de cualquier llave. Lo más importante de esa charla es tener en cuenta que este hábitat es muy frágil y por lo tanto debemos seguir cada una de las recomendaciones que nos dan. Uno, para proteger el ecosistema, y dos, para protegernos. Donde estamos ahorita es el poblado, la antigua sede administrativa de la prisión. Es aquí en donde nos vamos a hospedar. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo es quedarse en lo que antes fue una prisión? Porque esto hacía parte de la prisión. Pues bueno, les vamos a mostrar cómo es quedarse ahí. Pues acá está. Esta es una habitación doble en la cual pasaremos las siguientes 7 noches, porque eso es lo que vamos a estar aquí grabando en este sensacional parque que ya nos tiene impresionados. Todas las comodidades que ustedes pueden ver, con un baño y con todo lo necesario para que nuestra estadía sea perfecta. Ya lo vieron ustedes, caminantes, todas las comodidades con las que podemos contar aquí en este hospedaje. Vean que sí se puede hacer turismo de naturaleza de una manera cómoda. En este momento nos vamos a trasladar hacia el antiguo penal. Ahora sí vamos a ir a conocer en dónde era que se llevaban prácticas macabras, calificadas de violaciones de derechos humanos. Entonces, de estas bonitas paredes y de esta vegetación muy bien cuidada, nos vamos a trasladar al antiguo penal. Ustedes van a ser testigos de las instalaciones del horror, porque una de las condiciones para que Gorgona se convirtiera en parque natural fue precisamente las denuncias del maltrato, porque imagínense que aquí, a Gorgona, llegaban los presos más peligrosos de Colombia, y adivinen quién los cuidaba. Pues los cuidaba ni más ni menos que aquellos policías que tampoco eran de muy buen carácter. Era prácticamente un castigo tanto para policías como para presos. Así que, caminantes, ustedes van a ser testigos de cómo era estar preso en Gorgona.
Bueno, la prisión de Gorgona tiene sus orígenes más o menos a mediados de los años 50, donde se vivía en Colombia una violencia por parte de partidos políticos, liberales conservadores, y estos enfrentamientos terminaban en encuentros muy sangrientos. De esto surge la idea de crear una prisión de máxima seguridad para albergar a los prisioneros que eran considerados los más agresivos, todos estos que pues arrojaban, que salían pues de estos enfrentamientos entre los partidos. Se toma como referencia unas islas prisión que habían en otras partes del mundo y pues adoptan a Gorgona para crear la prisión de máxima seguridad de Colombia, la prisión de Gorgona. Allí pues ya comienza la historia, a mediados de los años 50 ya comienza la construcción y en 1960 se inaugura oficialmente y funciona durante 24 años hasta 1984. Esta era precisamente la entrada a la prisión de alta seguridad de la isla de la Gorgona. Hasta aquí traían a los reclusos, en estas oficinas los registraban y por esta puerta, ustedes ven aquí, por esa puerta los llevaban hacia las diferentes celdas. ¿Cómo traían a esos reclusos hasta aquí? Bueno, para que ellos no se dieran cuenta de a dónde los estaban llevando, los traían vendados en avionetas, en hidroavionetas que aterrizaban en el mar Pacífico, o algunos de ellos los traían en buques totalmente cerrados y así ellos no sabían cómo habían llegado a este lugar. Otra cosa muy interesante es que este penal fue construido basado en un campo de concentración nazi. Imagínense ustedes lo cruel que pudo llegar a ser sido estar aquí, bien sea como recluso o también como un guardia del penal. Bueno, pues me siento en la necesidad de empezar a narrarles un poco cuál es el ambiente hostil que se siente aquí. Es cierto que la selva abruma y es cierto que todos estos sonidos que ustedes están escuchando a mi alrededor son propios de la selva, lo cual ya resulta bastante abrumante. Pero lo que creemos que en realidad guarda aquí la mística es saber que precisamente por estos corredores y en medio de esta vegetación tuvieron que caminar cientos de presos que se vieron sometidos no solamente al rigor de un guardia, sino también a las exigencias de la selva. Era básicamente la enfermería, ¿sí? El lugar donde se atendían todos los casos médicos, casos como heridos en riñas, los prisioneros heridos en riñas, heridos en algunos de los trabajos que realizaban, pues porque habían prisioneros que trabajaban en aserraderos, que trabajaban en carpintería o en algunos talleres y resultaban heridos, pues eran atendidos acá. También los que eran afectados por mordedura de serpientes terminaban también siendo tratados en este lugar. Muchos de los casos que se daban o de las historias que se cuentan que habían prisioneros que preferían pasar el tiempo aquí en la enfermería porque se sentían amenazados junto con los otros. Entonces lo que hacían era que ellos mismos se ocasionaban heridas, ¿sí? O se hacían morder por una serpiente para venir a pasar unos días alejados de los demás acá. Alias Papillón. Ese fue uno de los presos que logró escapar de esta
prisión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para salir de estas paredes? Pero más allá de cómo hizo para salir de esas paredes, ¿cómo carajos fue que logró salir de esta isla que está prácticamente en la mitad del Pacífico? Pues esa es una de las cosas que venimos a descubrir, es una de las cosas que queremos recrearles, cómo fue esa situación de los presos y cómo lograron 3 de 25 que quisieron escapar, 3 lograron llegar nuevamente a tierra continental. Lo más increíble es ver cómo la naturaleza se ha vuelto a adueñar de su espacio. Nos contaban que durante los 24 años en los que existió la prisión, se taló prácticamente el 80% de la isla, ya que todos los presos y las personas que estaban en este lugar se abastecían solamente de madera para hacer sus fogones y utilizarlo en diferentes oficios. Entonces ver cómo toda esta manigua ha vuelto a hacerse dueña de estas paredes es en realidad un misterio que nadie tiene que perderse en Gorgona. Oigan, caminantes, algunos índices de enfermedades venéreas eran casi imposibles de controlar, y sobre todo porque los mismos directores de esta penitenciaria traficaban con prostitutas. ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Ah? Chavagaundería. Chavagaundería. Cuenta la historia que el doctor Bernardo Osejo practicó diversas cirugías como amputaciones, y con las únicas herramientas con las que contaba eran cuchillos y ceguetas. Estos eran los orinales. Imagínense ustedes persona tras persona orinando aquí. Los canales que se ven precisamente era para que el agua fluyera y no se quedaran los olores propios pues de la orina. Y aquí detrás de esta pared estaban las letrinas que fueron diseñadas para que cada preso estuviera en un hueco de estos. Ustedes ven las paredes cortas, esas paredes no siempre fueron así. Las paredes iban precisamente hasta donde da aquí la señal de que hubo una pared aquí. Pero eso se prestaba para que dentro de las letrinas ocurrieran violaciones o también ajustes de cuentas. Por eso algún director del penal decidió cortar la pared. Entonces cuando alguien se sentaba a hacer sus necesidades, era visto por todos los otros, y así podían vigilar que no pasara lo que ya había pasado cuando había un poco más de privacidad. Pese a que la dieta era prácticamente restringida, incluso hay algunos testimonios de algunos presos que dijeron que los únicos colores que adornaban sus platos era el color blanco del frijol blanco, del arroz blanco y de la avena. Pese a eso, había algunas alianzas entre los presos que trabajaban aquí en la cocina y los que se encontraban de ese lado. Pero así como alianzas, también había rivalidades. ¿Y qué era lo que podían obtener los que trabajaban aquí adentro? Pues envenenar a sus rivales, a sus enemigos. Por eso, en esa época, los guardias y los directores mandaron a cubrir esta rejilla que era por donde recibían el plato. Primero, para que no les pasaran doble ración quizá a los amigos, o de pronto veneno a sus enemigos.
Este es el comedor. Aquí llegaban hasta 200 presos a comer. Se sentaban en estas filas interminables y empezaban a tragar lo que les dieran. Prácticamente, como lo dijo José, nada de proteína, excepto en la fiesta de las Mercedes, de la Merced, en donde llegaba un novillo que lo traían desde Buenaventura en un buque. Le daban caña hasta llegar hasta aquí para que el novillo llegara gordo. Era la única vez que podían comer proteína los presos de esta penitenciaría. Aquí salía el agua que viene de las lagunas, 2 lagunas que se encuentran en la parte alta de la isla. Y se ponían los presos a restregar, quizá sacando todo el odio que tenían, la desesperación de estar aquí encerrados, no solamente en la maleza, sino bajo el techo y la inclemencia de los guardias de seguridad del penal. Maldito sea este lugar, maldito sea. Aquí solo se respira la tristeza. Aquí se bebe el cáliz más amargo que nos brinda el dolor y la pobreza. Aquí la vida no tiene primavera. Aquí el alma no tiene sensaciones. Aquí el amor no tiene compañera. Aquí pierde el corazón sus ilusiones. Este era uno de los dormitorios, de los 6 alojamientos que tenía la prisión en total, con capacidad para albergar a 180 internos. Tenía camarotes dobles. Los camarotes no tenían colchones, eran básicamente así, las camas de tabla. No les dejaban tener colchones ni almohadas ni nada, pues porque allí se prestaba para guardar armas o droga. En la parte de arriba de esta plataforma caminaban guardias y por este pasillo también. Hacia el fondo del alojamiento tenía una pila para agua, una letrina y un orinal para pues, los prisioneros que en la noche tuvieran una necesidad fisiológica, simplemente llamaban al guardia y este los acompañaba hasta el final del alojamiento donde estaban los baños para que hicieran su necesidad. En los alojamientos siempre se mantenían en silencio cuando ya eran las horas de la noche. La orden era expresa. Una vez en el alojamiento todo el mundo tenía que guardar silencio y simplemente si tenían alguna necesidad llamar al guardia para que los acompañara. Bienvenidos a donde muere la esperanza. Era aquí en donde los presos tenían que dormir. ¿Cómo dormía un preso en estas habitaciones? Pues así, literalmente. Aquí les quiero contar la historia de Jairo León, un personaje que llegó aquí en el año 82. ¿Y por qué es tan importante? Porque fue el último preso que murió en estas celdas, en el 84. Viajamos en el tiempo y en el espacio para mostrarles el campo santo de la prisión de Gorgona. Este era el lugar en donde enterraban los presos. Hasta aquí vino a parar el último preso, precisamente el que les hablábamos ahorita, Jairo León, quien murió, fue el último preso en morir en Gorgona. Este camposanto tiene una curiosidad, y es que fue el capellán el que pidió que lo construyeran, porque los ingenieros que habían construido el penal nunca habían pensado en hacer un cementerio, sino que lo que habían creído que se podía hacer era enviar a los muertos al mar. Aproximadamente, o mejor dicho, exactamente 72
muertos hubo en Gorgona que se enterraron en este espacio. Algunos de ellos morían a causa de las múltiples torturas a las cuales se tuvieron que ver obligados a soportar. Esas torturas se vivieron exactamente en uno de los lugares de aislamiento de Gorgona. Volvemos al tiempo y a la realidad en Gorgona para darnos cuenta cuáles eran esos castigos. ¿Y cuál era la única forma de entretenerse y por lo menos tener la mente distraída de lo que podía suceder aquí adentro? Pues por medio del alcohol, de las bebidas fermentadas. ¿Cómo carajos se producían aquí bebidas fermentadas o el alcohol? Pues resulta que aquellos presos que tenían el privilegio de ir a trabajar trayendo madera, se robaban en algunas ocasiones las panelas y las metían dentro de galones plásticos en la tierra. A esa panela le sumaban jugo de caña y también maíz. Esperaban a que se fermentara y después lo vendían a todos los presos. Pero ¿cómo se permitía tan fácil esa venta? Pues con la complicidad de algunos guardias que también necesitaban de ese líquido para poder permanecer en esta isla. Plinio se llamaba o se llama esa bebida alcohólica que era fabricada artesanalmente y era hasta aceptada en cierto momento, hasta que alguno de los borrachitos empezaba a formar escándalo. Y ese escándalo se pagaba tortuosamente en las celdas de castigo, que ya les vamos a mostrar cuáles son. Bueno, en estos momentos pues ya nos dirigimos hacia las salas de aislamiento o las celdas de castigo, los calabozos o como comúnmente lo conocían los prisioneros, el brete. ¿Sí? Era el lugar donde pues llevaban a todos los prisioneros que cometían infracciones dentro de la prisión, ¿sí? Que tenían un castigo adicional por sus conductas sus malas conductas dentro de la prisión. El solo hecho de estar aquí por unos minutos ya causa un sentimiento de desasosiego, de estrés. ¿Cómo podían aquí estar por días, años, encerrados sin poder salir? Estas eran las celdas de castigo. Un cubículo de más o menos 2 metros por 1 metro, en donde tenían que estar aquellos que se portaran mal, aquellos que robaran o aquellos que de alguna forma infringieran las leyes que tenía esta prisión. Pues nos encontramos en una de las celdas de castigo, de aislamiento. En realidad no era suficiente el castigo de estar allá en esos hostiles dormitorios, sino que se necesitaba de pronto también más represión. Por eso a los presos, a los internos que se portaban mal, cometían alguna falta, pues los metían aquí en este espacio que no supera los 2 metros cuadrados, quizás sean mucho. Sobre este muro de mampostería tal vez tendrían ellos que pasar largas noches, y en ese hueco que ya Gus les va a mostrar, en ese hueco que ustedes ven aquí abajo, pues ellos tenían que hacer sus necesidades. Estamos contando aproximadamente más de unas 20 a 25 celdas de castigo, pero la plazoleta que ustedes vieron ahorita por la que entramos, toda esa plazoleta estaba llena de estos cubículos, incluso unos más pequeños, en los que algunos presos tenían que estar de pie, no se les permitía ni siquiera moverse. Entonces imaginen ustedes pasar aquí largos días. De hecho, algunos presos rayaban con lo que pudieran algunas de estas paredes. Obviamente ya esos letreros han sido ya borrados por el tiempo, pero pues lo que queda para contar estas historias son estos muros, estas historias que en realidad no debieron ocurrir en Colombia, y siempre estar conservando un área protegida en la cual hay muchas especies nativas, muchas especies endémicas que han podido recuperar su hábitat,
pero pues estos muros también tienen que quedar en pie para recordar el flagelo que existió en este escenario tan hostil, tan trágico. Estas son las celdas del castigo de Gorgona. En un cuadrado de 80 por 80 tenían que estar los reclusos que no podían purgar su pena en las celdas de castigo y tenían que purgarlo en este espacio pequeño, porque ¿cuál sería la maldad que harían? Lo que harían que tendrían que estar aquí. Este hueco que ustedes ven aquí, este era donde tenían que hacer sus necesidades. Es decir, que se tenían que parar aquí para orinar, aquí para orinar, y tendrían que pararse así para poder defecar. Imagínense ustedes los olores que podían emanar de estos huecos, en donde muchas veces no lograba correr el agua de forma correcta y tenían que estar oliendo todo el día con el calor, la humedad que hace en esta selva. Ese olor que emanaba de aquí. Pues de esta forma, caminantes, finalizamos nuestro paso por este antiguo penal que nos ha dejado una serie de reflexiones y una serie de pensamientos que en realidad chocan, porque nos encontramos en medio de un paraíso de la naturaleza, y saber que hasta hace algunos años, más de 30 años, un poquito más de 30 años, estas celdas estaban ocupadas por algunos reclusos. Violaciones a derechos humanos, conservación de la naturaleza y denuncias fueron las causas que llegaron a finalizar en el año de 1984 y clausurar definitivamente este lugar en el que no nos imaginamos cuántas cosas tuvieron que pasar, porque en realidad que a primera vista los derechos humanos aquí no existían. Pues ya les mostramos lo que fue la prisión de Gorgona, pero ¿qué nos queda por mostrarles? La gorgona fantástica de las más de 14 especies de murciélagos, entre ellas unas endémicas. Les vamos a mostrar qué es lo que ha vuelto a Gorgona, la naturaleza, las aves y esta inmensa vegetación que hoy se apropia de las paredes de la antigua prisión.